es inseguro, que en nuestro país hay muchos secuestros, robos, hambre, que está la economía es súper difícil, que no hay dinero, no hay trabajo. ¿No es lo que todo el mundo cree de nuestro México? Si lo vemos a nivel mundial, oír las noticias, no, pues te da pavor. ¿Por qué se ha hecho tan fuerte? Porque le damos la fuerza suficiente para que parezca que es verdad. Y todo el mundo me va a decir, sí, claro, es que ¿qué no lo ves? Cuando nosotros hacemos estas creencias, las moléculas empiezan a solidificar y por eso se hacen tan sólidas que todo se vuelve realidad, mas no es la verdad. Pero es una creencia a nivel macro. Entonces la creencia a nivel macro sigue siendo Satán, es una ilusión. Pero no importa, mientras más lo crean, la ilusión se va a hacer una realidad. ¿Ven cómo el ego funciona en todos los niveles? A nivel mundial es exactamente lo mismo. Y todo el mundo, la creencia que tiene, ¿cuántas máscaras no tiene nuestro país? ¿Cuántos programas no tiene el país? ¿No? Vienen las elecciones, entonces ¿cuántos programas están tras unas elecciones? Todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Cuánto dinero se desparrama? ¿Cuánto dinero gastan en campañas? ¿A cuánta gente es corrupta para llegar a un puesto? Lo que es de carne, carne es. Solamente sigue siendo esto y sigue siendo una ilusión. Porque cuando realmente vemos a nuestro país con el verdadero ser, con el ser que en realidad es, ¿qué es lo que podemos ver en nuestro país? Es un país riquísimo, riquísimo. Es un país hermoso y tiene gente hermosa, pero no se da cuenta ni la misma gente que es hermosa. O sea, no se dan cuenta de lo que somos. Ahora, la Ciudad de México es una ciudad privilegiada. La verdad, tenemos y los municipios de alrededor, ¿no? Pero increíbles. Y vives súper padre y tienes de todo y puedes hacer tantas cosas y tienes tantas oportunidades para tantas cosas. Pero es más grande la creencia. O sea, es más grande el ego de la ciudad. Bueno, que le hemos echado a la ciudad, ¿no? Que la verdad de lo que es nuestro país. Cualquier estado culturalmente es impresionante, ¿no? Cualquier estado, qué gastronomía tiene, qué cultura, qué artesanía, la ganadería, la flora, la fauna que tiene cada estado es maravillosa, que muchos países la quisieran. Mas sin embargo la creencia es que no, estamos jodidísimos. Esto está del carajo, ya no sabemos ni a dónde ir y bla, 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 ¿no? Entonces, mientras más poder le demos a ese ego, más va a crecer. Más. Ahora lo mismo con nosotros. ¿Cuánto poder le hemos dado a nuestro propio ego que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo? Obviamente cuando tú te digo, no eres nada, no, espérate, no, sí está bien cañón. No, Claudia, es en serio. Hay un chorro de problemas. ¿Cómo te pasas de aquí a acá? ¿Qué pasaba en ese tiempo con los esclavos y con Moisés? Moisés tenía toda su certeza, Moisés estaba totalmente en el ser y sabía lo que tenía que hacer. Entre que sí, entre que no, el cuate hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Todos los esclavos, ya lo he repetido muchas veces, y lo seguiré repitiendo porque es real, ¿no? Llega en un momento que hasta le reclaman a Moisés, ¿por qué lo sacó? ¿Por qué nos sacaste? Si estábamos como esclavos, pero estábamos bien. O sea, ¿cómo se te ocurre sacarnos si éramos esclavos? Es lo mismo que pasa con nosotros cuando vivimos en el ego. Y cuando quieres pasar acá, cuando yo le hablo de esta parte así como que, no, claro, o sea, ¿qué te pasa? ¿Que no ves que la verdad es esta? Que todo está del carajo, que hay hambruna, que hay robos, que hay secuestros, que... Luego les digo, parece que ustedes me quieren venir a convencer a mí en vez de que yo los convenza a ustedes de que se pasen de este lado. Eso es el pesar. Exactamente es el pesar. Cambiar la conciencia a este sentido.
fíjense, no es precisamente abrir los mares. Abrir los mares, bueno, es abrir el mar, pero ¿qué es abrir el mar? El abrir el mar de tu conciencia. Entonces te das cuenta que cuando abres el mar de tu conciencia y conectas con la verdad, entonces dices, no, pues si lo padre no era Egipto, realmente sí podemos vivir en otro lado, realmente hay otro tipo de vida, de verdad hay algo, cosas diferentes, de verdad tengo un ser increíble y maravilloso, de verdad estoy lleno de potencias. Pero mientras yo siga viviendo como esclavo, lo único que puedo ver son las creencias, los patrones, mi personalidad, las máscaras de mí misma, de mi entorno, de mi familia, de mi México y del mundo. Y de ahí, pues que Dios nos libre, porque francamente, Jesús es, hay muchos. Y Jesús es, podemos ser todos. El punto es que lo elijas y que trates de pasar primero tú. El día sábado, después del temazcal, fueron los hijos de una de las alumnas a llevarle un pastel porque era su cumpleaños. Sus hijos ya son personas adultas, ya con hijos también, ¿no? Pero fue algo maravilloso escuchar las palabras del hijo, porque empezó a hablar de su mami, del cumpleaños y bla, 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 de festejarla, pero dijo unas palabras que dije, oh, gracias Dios. Simplemente cuando él empezó a hablar y dijo, es que mi mamá ahora nosotros somos el reflejo de mi madre. Ella nos ha enseñado la fortaleza, ha tenido grandes cambios que ha impactado a toda la familia, nos impacta a nosotros, nos contagia de su entereza, de su forma, de lo que ella está haciendo, cosas que nosotros a nuestra edad no hacemos y ella sí lo hace. ¿O no dijo eso, Marta? ¿Saben? Eso dije, wow, se logró el primer impacto. Que una persona pueda contagiar a su primer círculo, sacarlo de sus creencias. Que la vida se puede hacer de una manera diferente. O sea, no tuvo que andarles rogando, y mira, hijo, tuve a las clases. No. Simple y sencillamente con su energía, con su verdad, con su trabajo, con sus puntos de iluminación que día a día fue dando, con sus pasos hacia acá día a día, de no meterse en su creencia, que claro que de repente te dan ganas de regresarte, pero te vuelves a echar el clavado para acá, y cada día el trabajo, y ver que ya llegó a sus hijos y a sus nietos, dices, qué bendición. Entonces, ¿cuántos de estos seres todavía necesitan nuestro mundo, nuestro planeta? Poder darle al mundo pues una oportunidad de diferente y no pensar que todo, pues sí, ya está de la fregada, no, sí, Trump tiene la razón, no, el otro también, o no sé ni quién es porque ni siquiera los veo, ¿no? Oh, está viendo, qué bendición. Entonces, mientras nosotros empecemos a pasarnos poco a poco, vamos a ir eliminando estas creencias. Obviamente primero con nosotros mismos. Y entre más yo empiece a eliminar mis propias creencias, mis propios patrones, mi propia personalidad, poco a poco voy a impactar a los demás y voy a ir impactando a los demás. Pero al menos ya no hacer energéticamente, comprarle la misma historia a nuestro país, el mundo completo, ¿no? Tú ves las noticias o tú ves esto, en automático te conectas con esta energía. Quieras o no, pues te entra la duda, la incertidumbre, el miedo, la frustración, el enojo. ¿Para qué? Es una buena pregunta. Tú debes de preguntarle entonces a tu cuerpo, ¿verdad? ¿Esto nos va a contribuir cuando veas no sé, algún noticiero o algo así? Pregúntale, ¿verdad? ¿Eso te contribuye? Verás que se va a sentir cansado, pesado, desarmonizado y te va a decir, no, son mentiras. Cámbiale. Y está la novela. Sí, ¿no? Sí. Cuando ve la novela, a ver, cuerpo, esto me contribuye. ¿Ves cómo sí son pasos de mucha conciencia? Hasta eso, Lili, porque diríamos, ay no, pues es una novela. Sí, pero te volviste a comprar la creencia, el patrón que te están repitiendo lo mismo para que no se te olvide que eres media estúpida, ¿no? O sea, acuérdate que eres estúpida. Entonces tienes que ver la novela todos los días
Recuerda que las güeras y las de dinero son las que se casan con los ricos y los patrones, ¿no? O que la pobre que algún día... O sea, acuérdate que son patrones. Y es hora de abrir conciencia. Y la única persona que puede abrir la conciencia de uno mismo somos nosotros mismos. Y esta sí es una gran herramienta que yo sí les sugeriría que lo estén preguntando. ¿Verdad? Así pregúntele. ¿Verdad? Esto es para mí, ¿verdad? Esto me contribuye, ¿verdad? Esto es la verdad para mí. Este tipo de preguntas, acordémonos, la pregunta es la vasija para la respuesta. Todo lo que nosotros preguntemos es una vasija para la respuesta. Por eso es que las preguntas conectan con el infinito. ¿Por qué? Pregunto, cae la respuesta, y de esa respuesta pregunto, cae la respuesta, pregunto, cae la respuesta, pregunto, cae la respuesta. Siempre estoy conectada con el infinito de posibilidades. Entonces, siempre estarle preguntando a mi cuerpo, a ver, ¿verdad? ¿Esto es lo que requiero yo ahorita? ¿Verdad? ¿Esto me va a contribuir? Si nosotros no lo hacemos, les juro, chicas, que aunque tenga un chorro de cosas acá afuera, aunque se las venda todas, su conciencia no va a cambiar. Si no lo trabajan. Es estar alerta, ¿no? Entonces vamos a poner qué es lo que van a trabajar esta semana. ¿Les parece? Porque de ahí es donde se va a derivar todo. Uno, tengo que estar alerta y en observación de mí misma. Ojo, no es para que me juzgue, no es para que entre, ya otra vez carajo, ya me metí en el rollo. No es para que me juzgue, es para que te des cuenta. Si te das cuenta lo vas a poder cambiar. Eso es lo más maravilloso. Si no te das cuenta nunca lo vas a cambiar. Como la alumna que les decía ayer, que me decía, es que todos los achaques me pasan, no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? Aparte de la explicación que le di, le digo, es una bendición. Porque tú tienes la oportunidad de cambiar lo que te está pasando. ¿Sabes cuántas personas no tienen achaques y creen que es por la inmortalidad del cangrejo y van al doctor a que les mediquen y ya? Y nunca supieron que algo su cuerpo les está diciendo, hey, despierta, muévete, haz algo, saca esta emoción. No hacen nada más van al doctor y unas pastillitas, por favor. Y tu pinche emoción sigue ahí atorada. Así de sencillo. Tú tienes la oportunidad de darte cuenta. Para eso es la alerta y la observación, para que te des cuenta. No para que te juzgues ni digas, ay, qué estúpida. No, me doy alerta y observación, solamente va a ser darme cuenta. Cuando ya me di cuenta, ¿qué voy a hacer cuando ya me di cuenta? Pregunta. Pregunta, ¿verdad? ¿Es esto mío? ¿Verdad? ¿Esto me contribuye? ¿Verdad? ¿Esto es verdad para mí? Fíjense esta pregunta, ¿verdad? ¿Esto es verdad para mí? ¿Qué tiene que ver esto? Supongamos, yo tengo dos elecciones que hacer, tengo dos opciones. Si yo dejo trabajar a mi ego y a mi lado izquierdo, o sea, a mi lado del cerebro izquierdo, puedo decir, no, pues ¿cuál me conviene más? No, pues esta tiene más cartitas, esta está de color dorado, entonces voy a usar mi lógica, ¿sí? Si yo en mis dos opciones, de lo que sea, yo ahorita puse esto, pero de lo que sea, yo a mi cuerpo solamente le digo, ¿verdad? ¿Cuál es verdad para mí? El que se sienta como ligero, es que es verdad para mi ser. Aunque mi mente diga, no, si está regacho. No, era lo que, no, en la escuela y en la universidad me dijeron que es el no.
Tu ser nunca se equivoca. Tu lógica sí. Por más lógica que parezca. Entonces, ¿cuál es esa verdad? ¿Es esto verdad para mí? Ahora estoy hablando de cosas, pero lo puedo usar en situaciones personales, ¿no? ¿Verdad? ¿Es esto para mí? ¿Verdad? ¿Esto es verdad para mí? No porque yo me quiera emocionar con algo o con alguien o en alguna situación, significa que es lo que me conviene, ¿eh? Mi ser es mucho más sabio que yo, pero no es porque sea más sabio que yo. Yo soy la sabiduría, pero tengo que conectar con la sabiduría, no con la lógica. Si yo me voy a mi lado derecho del cerebro, conecto con la sabiduría. Si me voy con el lado izquierdo, conecto con la lógica. ¿Quién cree que tenga más razón? Así que, la sabiduría. Porque es una sabiduría infinita, es una sabiduría divina, porque tienes la misma, es el primer don que Dios nos da, la sabiduría. Por eso es que nuestro ser lo sabe, porque es el primer don que se te da en el primer mes de gestación, Hochman. Entonces, si yo pregunto, ¿verdad? Mi sabiduría derecha ya lo va a saber. Mientras mi lógica, ay, es que no sé qué hacer, si me decido o no me decido, es que los dos están bien bonitos, ¿no? Son cosas muy diferentes. Cuando tu ser ya sabe, sí. Hace rato en una terapia que daba, empecé a preguntar, a hacer procesos con la persona. Entonces nada más le dije, ok, nada más contéstame lo que salga, no quiero que pienses. Y empecé a hacer preguntas, y hasta ella se sorprendió, me dijo, es que sí, es que no, es que dice esto, es que dice el otro. Y por lo que venía, que ella venía acá arañando las paredes, lo quitamos en 5 minutos, ¿saben? Pero cuando dejé que su mente, hicimos a un lado la mente, dije, no, la mente no me sirve, porque todo lo que estás creando es desde tu mente, y tu mente te está metiendo en rollos, que ya te hiciste bolas y que ya traes un chorro, obviamente, mente y emociones. Olvida la mente, tu mente no sirve, trabajemos con el ser. Y entonces fui haciéndole preguntas al ser, le digo, solamente quiero que responda sin pensar. Y fue respondiendo. Dice, claro, me siento súper bien. Le digo, sí, ya sé. Pero porque era su ser, no su mente. Su mente fue la que la trajo aquí, toda loca, ¿no? Ay, es que no sé qué. Sí, pero el ser tiene una manera diferente de actuar, ¿sale? Entonces vamos a trabajar esta semana, échense un clavado a su ego. De verdad, vale la pena verlo, vale la pena tocarlo, vivirlo, palparlo, aunque luego es medio gacho. Dices, ay, ¿a poco esta mugre soy yo? Sí, es una bendición. Y den gracias a los maestros que vengan a su vida, porque van a ser los que le van a demostrar el ego real que tienen. Porque ahorita podemos decir, no, yo no tengo nada. Y cuando menos sientes dices, ay, ya supe que tengo. Denle gracias. No, yo sé que a las primeras de cambio no lo vamos a entender, y al primer día, ay, sí, ya me pasé del otro lado, luego. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero si no, no pasa nada. Al menos me di cuenta. Si ya te diste cuenta, ya es un primer paso. Entonces ahora vas a preguntar, cuando ya te des cuenta, ¿verdad es esto mío? ¿Verdad esto me contribuye? ¿Verdad es esta verdad para mí? Y empieza a hacerle preguntas a tu ser. En ese momento, en vez de engancharte acá de ya, ponerte acá como fiera también, hey, ¿verdad es esto mío? O es de tu abuelita, porque a lo mejor es la creencia de tu abuelita. Sí, pues luego dirían, ay, no, creo que no, claro que sí. Eso es en cosas terribles. Y en cosas cuando crean que ya todo es así súper bien y súper lindo, ahí es donde más se deben de cuestionar. Porque es cuando nadie se quiere mover, ¿no? Porque dices, no, si ahí está todo súper wow. Ahí también vale la pena hacer estas preguntas. Yo no digo que no sea wow, pero a lo mejor también puede ser una máscara, ¿no? Y que el ego te está diciendo, no, de ahí no te muevas, eres la princesita.
oh, wow, esto realmente es la verdad para mí. ¿Verdad? Esto es lo que me va a contribuir. Darnos cuenta y hacer este tipo de procesos es apenas el principio de poder pasar a ese estado de conciencia. Pero darme cuenta de que el ego hay que conocerlo bien, porque todo el mundo habla del ego, pero ni lo conoce. Y es muy fácil decir, y de verdad a mí no me costaría nada decirle, súbanse al ser. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo, Clau? Tienes que tener al menos algo con que lo puedas comparar, qué es el ego y qué es el ser. Entonces dices, ya vi que estoy en el ego, ya vi que me puedo pasar para acá, porque sé de dónde me estoy manejando. Pero si yo te digo, sí, el ego, el ego, el ego. Ya, vive en el ser, vive en el ser. Porque ahora todas las técnicas es, pásense al ser, pásense al ser. Sí, me paso al ser, pero ¿qué es el ego? A lo mejor creo que vivo en el ser cuando siempre he estado viviendo en el ego, que era el cerebro izquierdo de arriba. Crees que haces mucho y ni estás haciendo nada. Sí, eso es triste. ¿Sale, chicas?